Hoy hablaremos sobre el tema ojo por ojo. Recuerde que estamos estudiando durante esta semana sobre cómo vivir la ley, qué implicaciones tiene esto y también cómo se va a cumplir el plan de Dios en nuestras vidas si nos mantenemos dentro del pacto. Y aprendimos ya desde el principio que el código del pacto era para ayudarnos a comprender mucho mejor los grandes principios de los 10 mandamientos. Así que este día agradecemos a nuestro pastor Dani Perla está con nosotros porque vamos a destacar algunas cosas ahora ya en la persona de Jesús y lo que Él dijo sobre esta famosa ley del talión. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque en tu palabra encontramos seguridad y fortaleza. Y nos das sabiduría, orientación para poder vivir de acuerdo a tus grandes preceptos. Ayúdanos a vivir en esa relación de amor contigo para poder comprender tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Para este día, pastor, vamos a salir del Éxodo por un momento y creo que es adecuado porque cuando vamos al Sermón del Monte específicamente, ahí Mateo 5 al 7, nos encontramos con unas declaraciones que desde una lectura superficial, debo decirlo así, nos parecen sorprendentes. A veces, cuando se ha leído sin conocer el contexto histórico o el contexto más amplio de la Biblia, nos pareciera como que si Jesús está retando lo que está escrito ahí en Éxodo que leímos esta semana. Y ahí dice esa famosa expresión o esa famosa fórmula, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. ¿Qué está queriendo hacer Jesús cuando está expresando esto? ¿Está yendo en contra de lo que Él mismo reveló? Que ayer aprendíamos que el ángel de Jehová era Él, guiando al pueblo. ¿Está en contra de lo que Él mismo reveló? ¿O hay algo más de fondo que necesitamos entender? Bueno, de entrada yo quiero decirles que al estudiar Mateo capítulo 5 y especialmente esta sección, es una de las enseñanzas más difíciles de Jesús para seguir, porque habla acerca de amar aún al enemigo. Yo he encontrado personas que me han dicho, pastor, esta enseñanza me impide entregar mi vida a Cristo Jesús. No es acerca del sábado, acerca de los alimentos, es esta enseñanza, porque hay alguien que me hizo daño y no puedo yo jamás ver ni perdonar y menos amar a esa persona. Así que yo creo que si nosotros realmente leemos, como decía usted, dejamos las tradiciones a un lado y leemos especialmente lo que Jesús dijo, es una enseñanza muy fuerte, pero muy necesaria para nosotros. Creo que cuando vamos al texto bíblico, encontramos que a veces lo hemos leído muy rápido. Vamos a Mateo capítulo 5 y comencemos a ver qué es lo que está diciendo realmente Jesús aquí. Podemos comenzar a leer el versículo, desde el versículo 38 está acerca de algo que ya hemos estado estudiando esta semana. Vamos a leer el versículo 38 y luego el versículo 43. Muy bien, dice así, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y luego el 43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Muy bien, recordemos que esa primera frase, ojo por ojo y diente por diente, nosotros ya la hemos leído en esta semana en el libro de Éxodo, y Dios había dado esta enseñanza. Pero cuando vamos al versículo 43, donde dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, eso también está en la Biblia, en Levítico está muy claro, y odiarás a tu enemigo. Ya eso no lo encontramos en la Biblia. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? Que las personas en su tiempo, habían mezclado las enseñanzas de las Escrituras con las tradiciones humanas. Habían creado de esa manera confusión y habían presentado las palabras humanas como que fueran las palabras de Dios. Y entonces lo que Jesús hace es poner en su verdadero contexto por qué razón Dios había dicho algo. De hecho, Él mismo fue quien dijo estas palabras. Ayer estudiamos que el ángel que acompañó al pueblo de Israel en su salida de Egipto era Jesús mismo.
preencarnado, por supuesto, porque todavía Claro. no se había efectuado este proceso. Pero, ¿qué está diciendo este mensaje para nosotros hoy? En primer lugar, recordemos que esta ley que Dios había dado era para evitar que la violencia escalara, era para evitar la venganza, era para evitar que a alguien se le pasara la mano. Por eso es que decía, ojo por ojo y diente por diente. Porque noten, cuando nosotros estamos molestos, queremos regresar el daño a la otra persona, pero con más, Sí. con un poquito más de fuerza de lo que nos han hecho. Y eso es un sentimiento que hay ahí en nosotros los seres humanos. Entonces, ¿qué era lo que Dios había aconsejado allá en el tiempo de Moisés? Bueno, tú sufriste un daño de parte de alguien, entonces ahora venía la familia o alguien de la familia sufrió un daño y entonces llevaban su caso ante los jueces. Entonces, noten, no era la familia que venía, bueno, tú me sacaste un ojo, así que ven, ahora te saco el tuyo. Iba a un juzgado, a un juicio. Entonces los jueces determinaban, bueno, esta persona hizo una falta en esto, entonces va a tener que reparar con esto, y los mismos jueces tenían que buscar una equivalencia. Sí. Noten que entonces esto es para evitar tomar en sus propias manos la venganza. Para evitar que esto llegara a proporciones aún mayores. Hace muchos años yo escuché una noticia de California, que allí habían muchos grupos así de jóvenes, gángsters, y todo esto pues que hacía mucho daño. Entonces mataba a un grupo, mataba a alguien, entonces venía el otro y mataba a 2 o 3, y bueno, y era una violencia. Ustedes saben que la violencia lleva un ciclo, nunca se termina, y si pagamos violencia con violencia, pues eso es infinito. Pero entonces alguien creó un sistema donde cuando había una baja de parte de un grupo, entonces iban a tratar en una manera integral las autoridades, por supuesto, de ese lugar, y aconsejar a la familia, y hablaban con el grupo para que no tomaran en sus propias manos la venganza. Y eso redujo mucho realmente, porque entonces pues ya no era tú me matas, yo te mato, y así vamos, y al final nos quedamos pues vacíos, porque ya no va a quedar nadie más de un lado ni del otro. Ahora, eso es el propósito, ese es el propósito por el cual Dios había dado esta ley. Pero ¿qué hizo a lo largo del tiempo? ¿Qué hicieron las personas? Tomaron esta ley en su propia mano y lo usaron para vengarse y para seguir teniendo rencor, y es ahí donde Jesús viene y dice, mire, eso tuvo un propósito, pero yo les presento ahora algo todavía mucho mejor, algo superior. Y entonces ahora, habiendo dicho eso, veamos qué presenta Jesús en contraste con lo que aún se reguló allá en el Antiguo Testamento, pero ahora él presenta cuál era el espíritu verdadero por el cual Dios había dado esa ley. Mateo capítulo 5, versículos 39 al 42. Dice así, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una mía, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Bueno, ¿sabe que muy poco escucha a veces unos mensajes de esto, aún en la iglesia? Porque noten al final, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegue. ¿Será que si alguien viene y pide prestado, siempre hay que darle? Podemos nosotros otra vez distorsionar las palabras de Jesús, así como los antiguos judíos distorsionaron la ley que había sido dada. Pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Que no debe motivarnos nunca un espíritu de odio, de venganza, de rencor, que más bien nosotros podemos comportarnos en el sentido contrario de la manera como hemos sido tratados. Siempre recuerdo ese dicho que dice, ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Sin embargo, cuando
regresamos algo diferente a lo que nos han dado, podemos permitir que la bondad, que la misericordia siga adelante. Y creo que ese es el sentido que Jesús estaba dando en este lugar. Ahora, no estamos hablando cuando hay una situación de daño, no siempre va a haber reconciliación, pero podemos evitar que el mal siga acumulándose. Yo he escuchado historias muy bonitas, historias de misioneros, por ejemplo, que fueron a países donde nunca habían, a lugares, zonas, donde nunca habían escuchado el nombre de Jesús. Y hay una historia que viene de Palau. Allí había un misionero, fue a predicar, ahí la tribu vino y lo mató. ¿Qué hizo la familia de ellos años más tarde? ¿Qué hizo la familia de este misionero? Digo, más bien, años más tarde ellos regresaron para continuar predicándoles a ellos acerca del amor de Cristo Jesús. Eso realmente no es fácil, pero es el mejor camino. Y quizás para terminar nuestra reflexión de hoy, porque tiene que ver con tratar de comprender estos principios, porque lo que está haciendo el Señor Jesús, incluso con este desafío, es de nuevo volvernos a los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos, como usted lo decía, tienen esas promesas que nos muestran, como les decía la semana pasada, quiero decir, que podemos vivir más allá de cómo el mundo vive, porque está sumido en el pecado. ¿Cómo le podemos permitir a Jesús y al Espíritu Santo que de verdad pueda romper la dureza de nuestro corazón, pastor? Porque, como usted lo decía al principio hoy, muchos pueden decir, pero hace que yo no puedo ni ver, mucho menos perdonar a una persona. Eso es nuestra naturaleza humana, es natural en nosotros actuar así. Pero, ¿cómo se puede cambiar eso que es tan natural en nosotros a causa del pecado? Bueno, nosotros mismos no podemos hacerlo. De hecho, esta sección ya no analizamos la segunda parte, pero sí me gustaría que leamos cómo termina toda esta sección, que es el gran desafío de Jesús para nosotros. Mateo capítulo 5 y versículo 48. Que dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, nuevamente tenemos ahora una enseñanza de Jesús completa que interpreta lo que ha sido dicho, y el propósito de Dios era llevarnos a la perfección, era llevar a su pueblo a la perfección. De hecho, este es otro texto. Noten cómo a veces Satanás trata de distorsionar nuestro concepto de las Escrituras, y es otro texto que ha sido usado para ahora venir y hablar de la perfección en el sentido de impecabilidad absoluta. Pero aquí no está hablando de eso. ¿Quiere usted ser perfecto y luchar por la perfección? Y Jesús dice, es la manera como nos tratamos los unos a los otros. Aquí se usa también la palabra que analizamos en Romanos, el capítulo número 10, la palabra telos. Aquí está esa palabra, teleios, ser perfecto. Es una meta, es un objetivo a ser alcanzado, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por supuesto, en nuestra esfera nosotros podemos llegar a amar, porque nos está comparando con Dios. Podemos llegar a amar como Dios ama, y es en las relaciones humanas donde nosotros mostramos que realmente el amor de Dios se ha perfeccionado en nuestros corazones, porque tenemos que reconocer que nosotros no tenemos esto, tenemos que pedirlo, no somos la fuente del amor, no está en nosotros, tenemos que recibirla, y esto viene, por supuesto, cuando estamos en una alianza con Dios, en una comunión con Dios permanente. Allí vamos a lograr hacer todo esto que Él nos pide, y en nuestro trato, cosa que no es fácil con las personas, son aquellos que creemos que nos han hecho daño. Ellos también pueden ser ganados incluso al ver que no devolvimos el mal, sino que los tratamos como Dios nos ha tratado a nosotros. Amén. Bueno, así como usted decía al principio, es una enseñanza desafiante, y hoy queremos que ore por nosotros para que podamos abrirle el corazón al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo, a fin de poder vivir en la atmósfera del cielo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tus enseñanzas
En este momento queremos pedirte que tu amor pueda ser vaciado, derramado en nuestros corazones. Queremos aprender más de ti, Padre. Queremos también aplicar estas enseñanzas en nuestro trato diario con las personas. Reconocemos, Señor, que no es fácil poder amar a aquellos que persiguen, que maldicen. No es fácil. Ayúdanos, Señor, para poder mostrar tu amor y tu compasión, así como Jesús lo hizo con nosotros, perdonándonos unos a otros, porque todos tenemos faltas, y mirándote a ti y logrando alcanzar esa madurez, como sabemos que Jesús es pleno y que es realmente nuestro modelo y nuestro ejemplo. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.